Objeto virtual de aprendizaje y aplicaciones de la derivada. Objetivo general. Usar la derivada para establecer los máximos y los mínimos de funciones. Objetos específicos. Analizar funciones para establecer máximos y mínimos. Localizar e identificar valores extremos para una función continua. Establecer un modelo para situaciones problemáticas que impliquen maximizar y minimizar una función. Aplicaciones de la derivada. Una aplicación importante de la derivada es determinar dónde una función alcanza sus valores máximos y mínimos, extremos. Definición de un valor máximo relativo. Una función f tiene un valor máximo relativo en el número x igual a c si existe un intervalo abierto que contiene a c en el que f está definida tal que f de c es mayor o igual a f de x para toda x en ese intervalo. Definición de un valor mínimo relativo. Una función f tiene un valor mínimo relativo en el número x igual a c si existe un intervalo abierto que contiene a c en el que f está definida, tal que f de c es menor o igual a f de x para toda x en ese intervalo. Los mínimos y máximos de una función en un intervalo son los valores extremos o simplemente extremos de la función en el intervalo. El máximo y el mínimo de una función en un intervalo también recibe el nombre de mínimo absoluto y máximo absoluto en el intervalo. Definición de un número o punto crítico. Sea f definida en C si la derivada en C es igual a 0 o si f no es derivable en C, entonces C es un punto crítico de f. Si f tiene un mínimo relativo o un máximo relativo en x igual a c, entonces c es un punto crítico de f. Los extremos relativos de una función solo pueden ocurrir en los puntos críticos de la función. Procedimiento para hallar máximos y mínimos locales. Vamos a ver cinco criterios para establecer estos máximos y mínimos. Primero, se calcula la primera derivada de la función, es decir, f' de x. Segundo, se resuelve la ecuación obtenida de la primera derivada, es decir, igualando f' de x igual a 0 para encontrar los puntos críticos. Con los valores de x encontrados en el punto anterior, sustituimos en la función inicial para encontrar los puntos críticos donde posiblemente tengamos un máximo o un mínimo. Cuarto, hallamos la segunda derivada de f de x, o sea, f segunda de x. Quinto, sustituimos en f segunda de x los valores de x igual a c, posibles máximos o posibles mínimos, y si cumple la siguiente condición. Primero, si la segunda derivada de ese valor en f segunda es mayor a 0, se trata de un mínimo, y si la segunda derivada de f segunda de c es menor que 0, se trata de un máximo. Bueno, entonces para continuar con nuestro objeto virtual de información vamos a desarrollar un ejemplo para entender cómo llegamos a encontrar los máximos y los mínimos. Entonces sea la función f de x igual a x a la 3 menos 3x al cuadrado más 4. El primer paso es calcular la primera derivada. Entonces decimos f' de x es igual, entonces este es un polinomio, entonces el primer término es una potencia, 3 nos daría 3x al cuadrado, menos 3 por 2, 6x, y la derivada de 4, 0, entonces nos queda 3x al cuadrado menos 6x. Luego igualamos esta f' de x, la igualamos a 0, entonces 3x al cuadrado menos 6x es igual a 0. Podemos factorizar el factor común 3x, factor común de x, y un número multiplicado por 3x nos da 6x, entonces menos 2 igual a 0. El producto donde dos factores es igual a 0 cuando uno es 0 o ambos es 0. Por lo tanto, acá podemos decir que x es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. ¿De dónde? Sumando a 2 a ambos lados,
encontramos que x es igual a 2. Entonces, en estos valores para x igual a 0 y para x2 posiblemente va a haber un máximo o posiblemente va a haber un mínimo. Con esto determinamos los puntos críticos. ¿Cómo encontramos los puntos críticos? Pues sustituyendo en f de x 0 y 2. Entonces encontramos f de 0 que es igual a 0 a la 3 menos 3 por 0 a la 2 más 4. Operando esto da 0, esto nos da 0 y nos quedaría 4. Hacemos lo mismo para f de 2. Entonces decimos f de 2 sería igual a 2 a la 3 menos 3 por 2 al cuadrado más 4. Operando, entonces decimos que esto nos da 8. 2 al cuadrado da 4, por 3 nos da menos 12, entonces menos 12 más 4. Y esto es igual a 0. Entonces, ya tenemos las coordenadas del primer punto, entonces el primer punto crítico sería de coordenadas 0, 4. Y el segundo punto crítico sería de coordenadas 2, 0. Bien. El siguiente punto es calcular la segunda derivada de la función. Entonces vamos a hallar la segunda derivada. Partimos de que f' de x nos dio igual a 3x al cuadrado menos 6x. Por lo tanto, f segunda de x es igual a 6x menos 6. Bien. Ya tenemos entonces la f segunda derivada de la función, y vamos a aplicar los criterios para determinar los posibles máximos y mínimos en los valores de x igual a 0, para x igual a 0 y para x igual a 2. ¿Cuáles son los criterios? Primero, si f segunda de x es mayor a 0, se trata de un mínimo. Y si f segunda de 0, de x, perdón, es menor a 0, se trata de un máximo. Entonces vamos a hallar f segunda. Primero entonces para 0. Entonces esto es igual a tener 6 por 0 menos 6. Esto nos daría 0 menos 6, que esto es igual a menos 6. Como es negativo, entonces ¿qué decimos? En el punto 0,4, que ya teníamos la coordenada, en el punto 0,4 hay un máximo local de la función. Bien, y vamos a hacer lo mismo para f segunda de 2. Decimos f segunda de 2 será igual entonces a 6 por 2 menos 6. Esto es igual a tener 12 menos 6, y eso nos da 6. Como es positivo, entonces esto se trata de un. Entonces, ¿qué decimos? En el punto 2, 0 hay un mínimo de la función. Bien, entonces ya tenemos, ya hemos aplicado el criterio de la segunda derivada de la función para encontrar máximos y mínimos. Vamos a verificar esto en GeoGebra. Entonces vamos a escribir la función y vamos a hallar los extremos de la función y verificar que nos dé exactamente lo que nos dio.
un máximo en 0,4 y un mínimo en 2,0. Entonces vamos a GeoGebra, escribimos la función, decimos f de x es igual a x a la 3, x a la 3 menos 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado más 4 más 4. Entonces ahí vemos, este es el comportamiento de la función. Observamos que en el punto 0,4, como efectivamente nos dio, hay un máximo local. Decimos que es máximo local porque si observamos la función a la derecha hay valores más altos de ese punto. Entonces no hay un valor absoluto, un máximo absoluto, sino un máximo local. Y a la vez hay un mínimo local porque a la izquierda también hay valores menores a ese valor, al punto 0. Entonces vamos a ver los extremo. Entonces vamos a tomar este de la función f y ahí encontramos los extremos. En 0,4 es el máximo que nos dio y en 2,0 tenemos el mínimo. Igual también podemos encontrar acá marcando en la función puntos especiales y vamos a encontrar el punto de corte con el eje X, el punto de corte con el eje Y, que es el mismo máximo, y el punto de corte con el eje X acá en 2,0, que es el mínimo. Entonces tenemos el máximo, que es el punto de corte con el eje Y en 0,4, el mínimo, el punto de corte con el eje X, que es 2,0, y decimos que este es un máximo local y un mínimo local. Con esto entonces hemos encontrado los máximos y mínimos locales para la función x al cubo menos 3x al cuadrado más 4. Les agradezco, muy amables. Conclusiones. Primero, por medio de la derivada se pueden determinar los máximos y mínimos de una función. Otra aplicación se puede aplicar para la solución de problemas en donde se requiere maximizar o minimizar costos.